¿De dónde vendrá ese encanto magnético que tienen estas guirnaldas decorativas? Yo no sé si será por su simbología mística, recordándonos a los malas tibetanos, pero yo no puedo dejar de utilizarlos en mi decoración. Y me encanta verlos colgados de los cuellos de los jarrones, decorando cuencos o incluso dejándolos caer encima de unos libros. Hoy quiero compartir contigo cómo he creado este modelo con piedras naturales. Comencemos agujereando las piedras. Estas piedras las recogí en el río, pero sabes que puedes también comprarlas. Para hacer un agujero en la piedra tendrás que usar una broca para materiales muy duros o con punta diamantada. Cortaré una cuerda a la medida que quiero mi guirnalda. Esta la he cortado a 63 centímetros de largo. Y deshago el enrollado que tiene la cuerda en sus dos extremos. Se trata de dejar un hilo de cuerda para poder pasar por ahí las piedras. Y los hilos sobrantes los voy enrollando alrededor de la cuerda para formar una parte más gruesa. Uno el final con pegamento y corto el sobrante. Cuando tengo los dos lados de la cuerda terminados de la misma manera, es hora de ir pasando el hilo fino que hemos dejado libre por el agujero de cada una de las piedras. He comenzado por la piedra más grande hasta llegar a la más pequeña. Ahora atamos con dos nudos los dos hilos de cuerda para que no se escapen las piedras. Y sigo con la borla, que quedará como terminación de la guirnalda. Puedes usar un cartón, una madera, cualquier cosa que tenga forma cuadrada o rectangular y su ancho sea la medida que quieres para tu borla. En este caso, yo tenía una madera de 9 centímetros de ancho, que es la que estoy usando. Enrollamos un hilo de macramé de color crudo alrededor de la madera, más o menos unas 40 vueltas con el hilo. Lo saco de la madera con mucho cuidado de no perder la forma y uno todos los hilos en la parte de arriba, atando con un nudo otro hilo. Cortamos la parte de abajo. Con unas cuentas de madera pequeñitas, de las que venden para hacer pulseras, voy pasándolas a un hilo con una aguja. Cuando ya esté suficientemente largo, le doy dos vueltas en la parte de arriba de la borla, formando una pequeña cabecita, y lo fijo con dos nudos. Ahora cortaré los flecos para igualar su largura. Solo nos falta unir la borla a la guirnalda que habíamos preparado con las piedras. Simplemente el resto de los dos hilos que habían quedado en la parte superior de la borla los anudo al hilo de cuerda de la guirnalda, en su centro. Corto todos los hilos sobrantes y para finalizar quiero cubrir esta unión, así que voy enrollando alrededor de la unión un hilo de macramé.
Y ya está lista nuestra guirnalda para colocarla de la manera que más te guste. Muchas gracias por acompañarme, me ha encantado compartir contigo, te mando un abrazo gigante.